Bien, en esta ocasión vamos a estar viendo y hablando sobre las aplicaciones que podemos utilizar para nuestro aprendizaje. Le tengo una diversidad de aplicaciones que mostrarles. Básicamente eso para que ustedes tengan la oportunidad de elegir una o la otra. Y están aquí en un orden dislocado, ¿verdad? El cual no establece ninguna prioridad para ninguna o la otra, de ninguna manera. Entonces, quiero decir con esto de que partiendo desde aquí ustedes pueden elegir la aplicación que deseen. La primera que les estoy mostrando es una que se llama Acode, que es una aplicación para móviles, súper fluida, y además en el momento luego de que tú has realizado la edición de tu código puedes previsualizar el resultado. Es útil y es funcional. La siguiente también es para edición de códigos móviles. Esta es DroidEdit. Es la que más utilizo de las dos. La otra la he utilizado, pero por alguna razón quizás de parecido con otras aplicaciones, es la que me he quedado utilizando. Ambas hacen básicamente lo mismo y también, igual que la anterior, es de algún modo gratuita. Una característica que tiene Acode es que no tiene una versión Pro, o sea, no tiene una versión full. DroidEdit sí tiene una versión full que es de pago, que es de hecho bastante barata. Por aquí dice que cuesta $49, pero es de pago, o sea, tiene su versión free, que en teoría es más limitada, pero hace básicamente todo lo necesario, y también tiene su versión de pago. Saliéndonos ya de las aplicaciones de móvil, entonces ahí empezamos con Atom, que ya está para escritorio. Tiene varias versiones. Atom es una aplicación que tiene bastante tiempo y tiene mucho poder, o sea, es muy útil, tiene mucha potencia. Estas están en el computador y partiendo de esa premisa tú puedes ir trabajando. CodePen es una aplicación online en la cual tú puedes registrarte, tú puedes crear una cuenta y desde esa cuenta entonces tú puedes ir trabajando código. Una de las ventajas que tiene esto es que donde quiera que tú te desplaces, que tenga conectividad a internet, solamente debes acceder a tu cuenta, y con el acceso a tu cuenta es más que suficiente para que entonces puedas empezar a trabajar tu código, que ya esto va sincronizando automáticamente en tu cuenta online. El siguiente, con uno que trabajé mucho hace unos años atrás, es Brackets. Es muy adaptable a tus necesidades, él te permite hacer muchas configuraciones y tiene algo muy chulo que es una compilación automática. Compilación automática quiere decir que automáticamente te va mostrando los cambios que tú vas haciendo. O sea, tú no tienes que ir al navegador y actualizarlo, sino que él de manera automática te va mostrando estos cambios. También tenemos Visual Studio Code. Actualmente es el que utilizo, no porque sea mejor que los demás, sino porque en un momento determinado era el que podía utilizar por el equipo que tenía. Lo que sucede es que Visual Studio Code es de Microsoft y ellos básicamente invierten muchísimo porque Microsoft es una compañía con muchísimo dinero y es de código abierto, o sea, también es gratuito. Ellos se la pasan metiéndole muchísimo dinero a esto para poder traer la comunidad programadora a su sombrilla, ¿sí? Porque hace muchos años ellos lo habían perdido, pero ya eso es otro tema. Y el viejo confiable, el que es Sublime Text. Este es de los más antiguos, me parece que fue uno de los cuales yo utilicé para aprender código. En todo caso es bastante útil. Él ha hecho todo lo que los demás están haciendo hoy en día. Por ejemplo, Visual Studio está haciendo cosas hoy en día que Sublime Text tiene bastante tiempo haciendo. Lo mejor que tiene es que tú descargas un archivo y no tienes que crear instalaciones en el equipo, sino de que él funciona automáticamente en su núcleo, en su pack de archivos. Esto hace que tú te evites el problema de tener que estar creando instalaciones, para que generalmente no le gusta instalar cosas en su máquina y así por el estilo. También podrían utilizar CodePen, lo único que CodePen necesita conectividad constante online. Sublime Text no. Sublime Text es gratuito, obviamente te va a aparecer un mensaje de que te va a indicar de que compres, de que colabores, pero tú solamente le das cancelar y eso sale de cuando en cuando, ni siquiera es con frecuencia y no suele ser algo bastante molesto. Así que en el momento que tú entiendas, si tienes posibilidad de hacer colaboración, la hace, porque es una aplicación bastante útil, muy útil. Con esto le estoy dando varias opciones. Le estoy dando 2 opciones para instalación en el celular, le estoy dando 4 opciones para instalación en el escritorio, de las cuales varias de ellas funcionan entre Windows, Linux, Apple, se podrán elegir, y le estoy dando una opción para utilizar de manera online. Entonces, ya partiendo de esa premisa, usted elegirá cuál es que a usted más le conviene. Yo voy a dejar todos los enlaces de estas
páginas en la descripción del video para que ustedes tengan la oportunidad de elegir, ¿verdad?, o descargar. Entiendo que todas son bastante útiles. No les digo que se casen con ninguna. Básicamente esto es lo mismo con un diferente color o con una carita diferente. Básicamente se va a hacer lo mismo. Alguien quizá les podrá sugerir que utilicen mejor un bloc de notas. Lo único es que estos son herramientas específicas para los fines. Entonces a veces es bueno utilizar las herramientas en el sentido de que si tenemos que en una pared hacer un orificio, podríamos hacerlo con un clavo y un martillo, pero si tenemos la herramienta del taladro en mano, yo creo que lo prudente es utilizar la herramienta. O sea, no hay necesidad de ser rudimentario, de ir a... Cuando tú conoces bien el código, manejas bien las etiquetas de lo que sea que tú vayas a realizar, entonces ya puedes decidir utilizar algo distinto. O sea, porque instalar estas aplicaciones ni es que tome mucho tiempo, porque su descarga es muy simple. O sea, el peso que ellos tienen para descargarlo es muy ligero. Cualquier pregunta que tengan la dejan en los comentarios. Hasta luego.